Nadie, absolutamente nadie. Yo si le rompo las piernas a un amigo mío. Hoy tengo unos pelos de mierda. Hoy no me veo de lo mejor, ya se darán cuenta. Y es bastante tarde, son las casi 11 de la noche del día antes de que suba este video, o sea, hoy jueves. Y eso significa de que otra vez Kate está grabando video a última hora. Pero olvidando eso, buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de donde sea que me estén viendo. Bienvenidos a otro video para el canal. Y sí, estoy moviendo mucho las manos y eso. Y es porque acabo de, tú sabes, tomar un refresco, intentar animarme con cafeína y está haciendo efecto. Un poquito de taquicardia, pero con efecto. Y aunque tengo un micrófono allá bien cabrón, estoy utilizando el otro teléfono porque me ha dado una paja enorme quitar el micrófono. Como dije en el video pasado, vamos a hablar de la magia de la edición. Entonces, vamos a ir por lo principal, que es un editor, papá. El editor es aquel que se encarga de moldear lo que sería un lienzo en blanco, podría decirse. Bueno, no tanto en blanco. Vamos a mencionarlo como si te tiran un dibujo. Este dibujo es simplemente un boceto y va en tres partes: círculo y palito. La segunda parte ya es añadiéndole un poquito de cosas. Y el tercero es añadir el resto. Trabajo de un editor. El editor es prácticamente quien le da sentido a lo que estés grabando o escribiendo en cierta medida. Pero esto aplica más para la grabación. ¿A qué me refiero? Vamos a explicártelo con esto. En el caso de un libro existen las ediciones donde se añaden, tú sabes, correcciones o se le borran cosas, se le añade contenido, etc, etc. No sé mucho de libros, pero hasta allí yo lo puedo entender. En el caso de este libro, Lucy Arnin, que Lucy Arnin, el diablo, el Principito, es la segunda edición del Principito. Ya ahí te das una idea. Y para otros libros pueden haber la quinta edición de tal libro, la sexta edición, la séptima, la octava. También en la música pueden haber los conocidos borradores, que esto se podría considerar como edición. Podríamos decirle que entre sí y no. De hecho, en la música hay dos tipos de personas: los que tienen 10.000 borradores de una misma música, o los que tienen 10.000 borradores de diferentes músicas, pero que tienen publicadas solamente 6. Y te estoy hablando a ti, papá. En el tema de los videos, la cosa cambia por completo. Ya no estamos hablando de dejar las cosas a medias, sino de que estás trabajando sobre la marcha, básicamente. Te dan una grabación que no tiene cortes ni nada por el estilo, y tú vas moldeando a través de ello el video final. Añades efectos de sonido, añades corrección de color, añades los recortes, añades las imágenes que van a ver de fondo. O sea, le añades la droga psicodélica que hay dentro del video. De hecho, la edición es demasiado importante al punto que sin la edición, digamos de que un video no está tan bueno, tú sabes. O sea, sí pueden haber videos y pueden haber películas que no tienen cortes, que están muy bien trabajados en general. Vamos a hacerte una película donde los cortes son muy mínimos. O sea, que es una secuencia continua. Pero eso requiere mucho trabajo. En cambio, el editor, cuando se trata de no planificarlo tanto y simplemente grabar escena tras escena, y si no sale bien, pues el editor se encarga de esa mierda. Y uno, o se repite la misma escena y ya se añade en postproducción, o número 2, el editor tiene que encargarse de arreglar esa mierda. Once you start to realize that film is the sum of editing, then an editing is the thing you're always looking at. Ustedes no lo saben, pero está nevando. Así que voy a llevar esto rápido porque me estoy muriendo del frío. Y mientras les voy hablando un poco de los tipos de edición, de lo que sea, güey. Gente, chinga tu madre, está nevando. Estoy muriendo del frío, vengo de botar la basura. Ay, cabrón. ¿Hay algo aquí? No, vamos a hacer esto súper rápido, porque me estoy muriendo del frío. Hay dos tipos de edición: la edición de tipo analógica o edición lineal, y edición no lineal o de tipo digital, güey. La edición lineal, si te la doy en un resumen, saldrá mal. Sabes que lo voy a grabar adentro porque mejor lo explico mejor, me estoy muriendo. Bueno, ¿saben qué? Se los explico acá mejor. Hay dos tipos de edición: la edición lineal o analógica y edición no lineal o digital. Edición lineal, como lo menciona su nombre, lineal, de una sola línea, de forma corrida, es un grabar sin parar, en resumen. Te lo voy a explicar de forma sencilla. Tienes una barra. Esta barra tienes que grabar de forma continua y solamente puedes hacer pausas. Una pequeña pausa y continuar. No puedes cometer errores durante estas grabaciones. Si cometes un error durante esta grabación,
tendrás que empezar de cero. Por eso se le llama lineal. Al otro lado de la mesa, la no lineal o la digital, es básicamente lo que estoy haciendo yo ahora. Puedo grabar diferentes escenas y las puedo arreglar en el editor directamente. La edición no lineal no está sujeta a reglas, ya que esto depende de la libertad y de la creatividad que tenga el editor, y ya dependiendo mucho de si tienes un guión o no. Continuamos con la programación habitual. Bueno, realmente programación habitual no tanto. Me faltó algo por mencionar. Realmente puede haber una o más personas trabajando para el video en cuestión o la película en cuestión. Cualquiera de las dos puede variar, ¿sabes? O sea que puede haber una persona para la corrección de color, otra para el montaje, otra para los efectos de sonido y así. Por eso se le llama postproducción también, porque postproducción abarca, hasta donde yo entiendo, todo lo que tiene que ver con la edición de video. En general, todo lo que te acabo de decir minutos atrás. Y pese a que el editor es una parte casi esencial en lo que sería la creación audiovisual, creo que también olvidé mencionar la importancia que tiene tanto el director, como la persona que hace el audio, como la persona que... el camarógrafo en general. Pero como en este video me estoy abarcando más en el editor y la magia de la edición, que quede claro ese punto para que no me vengan con mamadas en los comentarios, ¿ok? Y de hecho voy a acabar el video acá porque realmente estoy un poco cansado, así que... Muchas gracias por ver el video. Estoy un poco, tú sabes, malo de la garganta debido a estar con gripe. Y me hubiese gustado añadir más en el video, pero después de eso que hablé, los siguientes 10 minutos fueron un poco más personales, algo que quizás hable en el siguiente video. Y como este video va de un tema muy específico, lo voy a dejar acá. Dale like, suscríbete y activa la campanita, pa. Comparte este video con tus amigos, seres queridos, no, porque les va a dar cáncer este video. Y bueno, ya, brother. Un abrazo, pa.